Bienvenidos una semana más a los podcasts lingüísticos, en esta ocasión con un podcast un poquito diferente. Esta semana me acompaña Antonio Fábregas, catedrático de lengua española en la Universidad de Tromsø, y aunque podría decirse que su investigación gira en torno a la morfología orientada sintácticamente, muchos lo conoceréis como el investigador que empieza sus charlas de morfología explicando por qué la morfología no existe. Bueno, pues Antonio ha accedido gustosamente a estar hoy aquí para aportarnos su valiosa experiencia como estudiante de filología que fue un día y que ahora está en la cumbre, en el más absoluto estrellato, y pues a mí personalmente me interesaba mucho que viniese a contarnos pues cómo se llega hasta ahí, cómo ha llegado hasta ahí. Bienvenido, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Desde la cumbre se oye con un poquito de eco, pero bien. Bueno, pues para empezar, yo quería hablar un poquito pues de los inicios, ¿no? Eso que te comentaba, cómo son tus inicios, cómo llegas a la filología. Como todo el mundo, yo creo que iba por literatura, lo cual, como todos sabemos, se debe simplemente a que en el instituto no te dicen ni mu de lo que es, no voy a decir ni la lingüística siquiera, no te dicen ni mu de lo que realmente es la gramática. En el momento en el que di 4 o 5 clases de literatura en la universidad, pues ya decidí que iba a ser lingüística. Otra pregunta que yo me hago es si tú siempre tuviste claro que querías investigar o te diste cuenta con el tiempo, ¿cómo fue esa No, historia? no, en mi caso eso, curiosamente en mi caso sí que tenía claro que quería investigar, sin saber lo que era la investigación por otra parte. Y tuve suerte porque me tocó el segundo semestre, o sea, el primer semestre en el primero de carrera. Fue el semestre en el que yo descubrí que la literatura iba a ser que no. Pero el segundo semestre fue el semestre en el que descubrí que la lingüística iba a ser que sí. Y bueno, lingüística, lengua española, luego entramos en eso, Sí, gramática o lo que sí. queramos decir. Porque tuve la enorme suerte de que el que me dio fonología fue Luis Eguren. Ujú. Y cuando entró Luis Eguren por la puerta y empezó a ponernos el tipo de ejercicio que tú veías que aquello de lo que se trataba era de encontrar problemas y que la respuesta al final daba un poquito lo mismo. Y entonces, a lo tonto, durante ese semestre yo me di cuenta de que la cuestión no era léete todo lo que se ha publicado sobre este tema y resúmemelo. Que era un poquito la sensación que tenía yo, quizá por lo que se veía en las películas, porque realmente otra cosa no era. Mm. Sino que era más bien encuentra algo que no encaja y mira a ver de qué forma más corta puedes explicar esto de la forma más simple o conectándolo con más cosas, etcétera, etcétera. Para aquel entonces a mí ya me habían convencido de que yo tenía que hacer tesis. Yo no sé cómo empezó aquello, pero a mí alguien en el colegio me tuvo que contar lo que era hacer una tesis. Y cuando ya estoy en primero o segundo, pues ya hubo profesores que empezaron a hablarnos de que se podía investigar, de que existía una cosa que era tesis doctoral. Claro, como pasa en todas las universidades, de vez en cuando venía un becario a dar clase porque el profesor del ramo estaba malito o tenía cosas más importantes que hacer. Ujú. Y entonces ese señor o señora venía y nos contaba, esto es lo que estoy investigando. Y con eso, pues más o menos tú vas viendo varias cosas. Pues tú veías, bueno, que una tesis puede ser, luego ya descubres que además debe ser una cosa muy específica y Ujú. que esto se lo puedes contar y poquito a poco, pues yo me fui enterando de aquello. Un factor con el que no tuve en cuenta era el dinero, que de algo hay que comer, pero tuve bastante moña en que me dieron una beca de colaboración, que eran 4 perras, pero ya me valía para comprarme el bonobús y cosas de estas en cuarto. Y luego tuve otra coña que fue que me dieron una beca para hacer el máster. Entonces yo estaba trabajando con un grupo determinado de personas, ¿no? Ujú. Y ahí había realmente solamente 2 opciones, que era hacer sintaxis o hacer morfología. Ujú. Entonces yo por cuestión personal me di cuenta de que mi trabajo como becario sería más fácil el día a día si hacía morfología que si hacía sintaxis. Pero mi alma estaba en la sintaxis. Y de ahí viene que yo cuando hago morfología realmente lo que estoy haciendo es sintaxis. Esto de hacer morfología también tiene la ventaja de que te permite hacer todo lo demás. ¿En qué sentido? ¿Sabes? Pues en el sentido de que si tú te metes en semántica, por decir alguna, ¿no? Te va a permitir hacer semántica, sintaxis y a lo mejor morfología, si te vas por la Sí. parte semántica. Ujú. Si te metes en fonología, te va a permitir hacer fonología, sintaxis y algo de morfología, ¿no? Ujú. O Ujú. sea, la morfología es la que sale en todas, precisamente porque no existe. Y efectivamente en el máster yo empecé con un tema que, en un sentido tan abstracto que no va a resultar útil, era un poco antecedente de la tesis de doctorado. Ujú. El tema de la tesis de máster era una trivialidad, era los adjetivos de color, en qué condiciones se proyectaban como adjetivos y en qué condiciones se proyectaban como sustantivos.
Bueno, Era fundamentalmente esto. Partiendo como problema empírico de, oiga, que los adjetivos de color son unos bichos muy raros sí, sí, sí. porque la conversión a sustantivo es muy fácil. Y, o sea, les pasa con mucha naturalidad y hay cosas así pintorescas que estaban ahí un poco... Claro, acuérdate que yo se supone que estaba haciendo morfología. Esto no Sí, tenía nada que ver con la morfología. Tal y como se entiende la morfología. O sea, yo creo, de hecho, recordar que la cosa iba a empezar con si cosas como azul oscuro era un compuesto o no era un compuesto. Y cuándo podías concordar. Y aquello fue un poquito de casualidad y un poquito porque quien me daba sintaxis estaba este Torrego en el máster. Entonces nos dio una sintaxis que yo no había visto antes. Entonces el tipo de pregunta que me empezó a gustar era un poquito distinta del tipo de pregunta de esto es un compuesto o no. ujú, Eso en mi cabeza ya lo había respondido. Mire, usted no es un compuesto porque el compuesto no puede existir. Entonces nos fuimos moviendo allí, ¿no? Y después de eso, pues nos conectamos con la tesis de doctorado. La de máster terminaba, o sea, mentalmente terminaba en, ¿y usted cómo sabe si algo se va a proyectar como un sustantivo o como un adjetivo? ujú. Terminaba ahí. Y entonces yo la tesis de doctorado la empecé en, ¿y cómo define usted que algo es un sustantivo o un adjetivo? O sea, ¿tiene usted que inventarse que hay una etiqueta N y una etiqueta A? ¿O esto lo puede explicar? En lugar de decir por fuerza bruta, esto es Sí, esto y esto es aquello, usted todo lo puede explicar. Y esto se define en el léxico, se define en sintaxis. Ese fue el punto de partida de la tesis. Luego ya sí, la sí, tesis se sí, escribió sí. de una forma un poco distinta. O sea, yo ahora cuando lo miro a toro pasado, me doy cuenta de que una suerte que he tenido yo es ser absolutamente irresponsable. Yo tenía un plan de entrada, que era lo de los adjetivos y tal, Sí, pero yo, con cierta libertad que alguno podría juzgar que era excesiva por parte de mi director de tesis, yo iba haciendo mis cosas, iba escribiendo del orden bueno, pues de vez en cuando escribía 20, 50 páginas y las iba archivando y en un momento determinado yo dije, bueno, pues esto es el capítulo 2, el 3, el 4, el 5. Y entonces mi tesis realmente, si tú la miras, dices, esto es un conjunto de 4 artículos. No tienen tampoco la estructura del artículo, pero es como mm, 4 problemas que todos van hacia la morfología no existe. Y aquí le hablo yo a usted de este tema y en el capítulo siguiente hablo del tema contrario para ver cómo encaja. Y no había una estructura. Y yo iba escribiendo, ¿no? Me fui de estancia breve, que en aquellos años eran de verdad, o sea, te pagaban a tiempo y resolvían las cosas bastante a tiempo. Me ujú. fui un año, 2 meses a Essex con Andrew Spencer y me fui 2 años, que fue ya el 2004-2005, a Ámsterdam con Herboy 2 meses cada vez. ¿No? Con eso me Ujú. hice 6 meses. Yo iba leyendo, yo iba haciendo cosas con absoluta irresponsabilidad. Absoluta y total responsabilidad. Irresponsabilidad completa, ¿eh? Yo iba haciendo las cosas, iba comentando cosas, presentaba de vez en cuando algo en un congreso. Sospechaba que la cosa no iba completamente mal porque no me tiraban piedras en los congresos y no me gritaban cuando contaba un poquito lo que estaba haciendo, Sí, pero yo no tenía la menor idea de que aquello se supone que tenía que ser una cosa más de sufrir. O sea, yo no sufrí en ningún momento de la tesis. Yo echo la vista atrás y digo, bueno, la ventaja de esto es que el procedimiento de escribe las cosas como si fuera un capítulo. O sea, cada capítulo como si fuera un artículo. sí. No pienses en lo que estás haciendo, sino solamente en el trozo que estás escribiendo. La ventaja de haberlo hecho así es que ahora con mis propios estudiantes es lo que hago. Y Mm, suele funcionar. ¿Sabes? Que suele yo pienso funcionar que para sí. controlar el pánico. Pero bueno, no, que fue una cosa absolutamente irresponsable. O sea, que yo era el típico que en aquellos años le preguntabas por un tema y yo te respondía. O sea, con un par te respondí. Eso es osado, ¿eh? Depende de con qué persona eso es Sí, osado. sí, 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 que no, lo digo completamente en serio. O sea, yo desde el principio estaba defendiendo, bueno, desde el principio de ya defender abiertamente la morfología no existe, esto es todo sintaxis, lo podemos cifrar en el coloquio de gramática generativa del año 2002 en Lisboa, a los Ujú. 3, 4 meses de empezar la beca. Y yo ahí me encontré con Klaus Abels, que es un lingüista que es absolutamente la bomba. Ahora está en Londres y este hombre me preguntó, bueno, yo estaba hablando con él y me dijo que por qué no miraba yo un manuscrito de Marantz que acababa de sacar y el tipo me lo mandó en ordenador, el que luego se llamó Words, que Ujú. nunca se ha publicado, vamos, eso si no me lo manda él no sé que existe. O sea, yo me lo bebí, entendí lo que pude porque además era un handout y no estaba contado todo, pero bueno, yo creo que entendí lo suficiente para ver que aquello era más divertido que lo otro y entonces yo llevaba Sí. a machamartillo la morfología no existe. Y yo tenía la osadía, esto no lo hago ahora, ¿eh?
de verdad que ahora no lo hago, pero yo tenía la osadía de ir a congresos de morfología, el Mediterranean Morphology Meeting y tal, y me plantaba delante de Andrew Spencer, de Herboy, de Mark Aronoff y esta gente, y les decía que la morfología no existía porque lo decía yo, que había encontrado 4 adjetivos en español que no les sale lo que tenía que salir. Y que a ver cómo me los explicas, Marc. Y luego al final lo que ha terminado saliendo de eso es que me llevo muy bien con ellos y que están bastante contentillos del tipo de morfología que hago. No soy yo el que debería decirlo porque uno no se puede evaluar a sí mismo, ¿no? Pero yo creo que una cosa que ha pasado ha sido que haber tenido una formación con lexicalistas, porque mi directora de tesis era lexicalista y la gente con la que yo fui era lexicalista, me ha obligado a respetar los datos. Porque un peligro que hay cuando te pones muy generativista y muy de reducir un modelo a otro modelo, o sea, reducir un nivel a otro nivel, ¿no? Es ir a brocha gorda y decir, bueno, pues mira, todo lo que nos sale ya veremos qué es. Hay anécdotas que me hacen pensar que por aquí tienen que ir los tiros. Porque a mí de pronto, cuando yo estaba ya en Tromsø, pero hace ya casi 10 años de esto, me invitan a un homenaje a Laurie Bauer. Laurie Bauer es un morfólogo lexicalista a machamartillo al que yo he visto una vez en un congreso. Y por el motivo que sea, pues parece que le hace gracia lo que yo escribo. Y entonces cuando le van a montar un homenaje, pues me invitan a mí para que presente un artículo. Rochelle Lieber, que también es léxica. Bueno, esto es más complicado porque Rochelle Lieber ha tenido varias orientaciones teóricas a lo largo de su carrera y una de ellas fue puramente sintáctica. Pero vamos, quitando eso, que pudieron ser 5 o 6 años, ella ha sido muy lexicalista. Y cuando montan lo de la morfología, la enciclopedia de Oxford de morfología, pues me pide a mí que sea uno de los que lo hagan. O sea, que los morfólogos lexicalistas yo creo que a mí me ven como una persona que respeta los datos y que, aunque quiera reducirlo a la sintaxis, lo va a hacer de una manera que les va a resultar útil a ellos para ver por dónde se les escapan las cosas. Más que ir a machacar con un martillo, es más bien que le voy a encontrar yo, por aquí podías tirar. Y entonces creo que también hay un componente de, si lo que dice este chaval yo encuentro un contraejemplo, pues he cerrado la puerta que sea un análisis sintáctico, porque este tío está intentando hacer el análisis sintáctico respetando los datos y entonces lo puedo ver. Le sirve como apoyo, ¿no? O sea, Es para lo algo que quieren así, decir sí, yo creo que es ellos. una cosa un poco así, que si me voy a leer a uno que haga sintaxis, me voy a leer a este que por lo menos me va a hablar en un lenguaje que yo entiendo. Entonces, yo iba, volviendo al principio de la pregunta actual, Sí. yo iba por los congresos de lingüística y los de morfología con la irresponsabilidad de no darme cuenta de que yo estaba diciendo cosas que no tenía suficiente visión general para saber con seguridad que eran ciertas y se las estaba diciendo a gente que tenía una visión bastante más general y estaba abiertamente en contra epistemológicamente de mi método y muy por encima de eso de las consecuencias teóricas y prácticas de lo que yo estaba defendiendo. O sea, te estoy hablando de 30 años después de que Aronoff sacara el libro seminal en Linguistic Inquiry. Sí, Y ahí sí. estaba yo contándole a Aronoff que no, Que está equivocado. que está equivocado, que dice, que dice que esto de los morfomos, que dice, que esto es todo la estructura y dónde cuelgas y de dónde cuelgues el prefijo te va a hacer una cosa o te va a hacer otra. Así con un par. O sea, Me parece irresponsabilidad es lo que caracteriza mi carrera hasta, bueno, yo diría que hasta el día de hoy, hasta sin el día mayor de hoy, problema. no, hombre. No, eso Sí. yo No, creo que no, es que sí, que falta, sí. es la experiencia, es falta de cuando estás ahí al principio. Y entonces, cuando acabas el doctorado, ¿qué pasa? Yo acabé el doctorado oficialmente, me parece que mi defensa de tesis fue el 17 de diciembre, o el 19, no, el 19 de diciembre, y se me acababa la beca el 31 de diciembre, ¿no? Y entonces yo las navidades las pasé a regular, porque no tenía dónde caerme muerto. O sea, yo ahí es donde empecé a considerar con muchísima seriedad echar currículums a videoclubs. Bueno, con tantísima seriedad. Tú fíjate el futuro que tenía aquello. Eso te iba a En decir, el te iba año a decir, 2005, has dicho 2005, no a sí, videoclubs, no sí, eches currículums ya. ya lo sé que no, pero en aquel momento parecía una buena idea. Y yo iba mucho a un videoclub que había en la calle Hortaleza, que por supuesto cerró, vamos, la primera vez que volví de Noruega y pasé por la calle Hortaleza para darme un paseo, ya no había Ya no videoclub. había. Ya no había videoclub, pero yo iba mucho y era de cine clásico y dije, pues mira, aquí mismo, total, Tarantino empezó por menos. Y al mismo tiempo que esperaba que salieran las oposiciones para secundaria. Pero entonces tuve una moña muy particular
que fue que justamente en ese momento la Real Academia quería meterle un poquito de velocidad a la gramática, a la nueva gramática, o sea, a la gramática amarilla, ¿no? A mí lo que me habían contado es que en aquel momento estaban trabajando 3 personas, en aquel momento, que de hecho 2. Era Ignacio, que tenía 2 personas que le ayudaban. Y querían meter un poquito de vidilla y contrataron, la idea era contratar a 3 personas más. Y resulté agraciado en la pedrea. Y entonces fui uno de los 3 que contrataron, ¿no? Y yo, claro, dando palmas con las orejas porque quería decir, esto fue nada más volver de Navidades, estoy yo sentado en casa de mis padres, ¿no? Un poquito en estado precomatoso, y suena el teléfono y es Ignacio Bosque. Y entonces me dice que si quiero trabajar allí, digo, Me viene bien. no había terminado de decir la frase y estaba yo ya con la mochila en la mano diciendo, Claro. ¿para dónde voy? Aunque era por la tarde. Y entonces, yo encantado. Una vez que empiezas a trabajar en eso, pues te das cuenta de que, como pasa en todo, pues no es una cosa tan ideal como tú quieres. Y muy especialmente te das cuenta de que esto tampoco va a ser tu futuro, porque estás contratado por obra y servicio. Y en caso de que tú pensaras que una vez que se acabara la gramática vas a seguir contratado en función de otra cosa, ni está ni se le espera, salvo que tengas mucha suerte, etcétera, etcétera, y con eso no contabas. Así que, a pesar de que eso me dio el año para poder ir comiendo y, bueno, y aprender mogollón, porque aunque yo tenía tareas poco agradecidas, eran intelectualmente muy de que si te ponías, aprendías muchísimo, porque Claro. entre otras cosas que teníamos que hacer era, bueno, se escribía un capítulo, se escribía, quiero decir, vamos a decirlo bien, Ignacio Bosque escribía un capítulo, un borrador, lo enviaba a un grupo de lingüistas 5 o 6 que confiaba muchísimo, de gente top, ¿no? Sí. José María Brucar y gente así. Con ese borrador que ya le parecía que estaba lo bastante, ¿cómo decir? No cerrado, pero lo bastante sólido como para enseñarlo sin ofender a nadie, pues se lo mandaban a todas las academias americanas y las academias americanas tienen un plazo para devolver comentarios. Las que tenían más medios te lo hacían por internet, te llegó un email. Había academias que, no te engaño, lo tenían que hacer en papel. Y te llegaba una carta certificada, bueno, pues porque no había dinero. Había muchas academias que no tenían sede, siquiera. Y uno de los trabajos que hacíamos era agarrar todos estos informes, que si echas cuentas, pues son no menos de 20, si todo el mundo lo manda cuando tiene que tocar, y juntarlos en un solo informe, con un sistema que habían diseñado para que Ignacio pudiera procesar la información, y eso, quieras que no, aprendías muchísimo. Aparte de que te estabas leyendo 120 páginas de Claro. el complemento directo, pero es que encima tenías los comentarios de este, los comentarios de aquel, los comentarios de aquel otro. Y bueno, aunque echabas horas y horas y te pagaban un poquito, pero aquello, si tenías ganas de aprender, Enriquecía. te ponías hecho una esponja. Y entonces ahí estuve un año, durante el cual anunciaron las postdocs. En aquellos años todavía el gobierno español hacía postdocs para irte al extranjero. Y bueno, yo no tenía muy claro dónde me iba a ir. Yo sabía que me tenía que ir y tenía una idea, tú fíjate lo que es la vida, tenía una idea de que iba a partir la postdoc en 2 centros y que el segundo quería que fuera a la Universidad de Bolonia con Sergio Scalise. Y la razón de esto es que Scalise, tú ya fíjate el nivel de ingenuidad y estupidez. El mío, digo. Sí. Que él tenía una red europea de morfología y yo pensaba que si terminaba la postdoc en Bolonia con la red europea de morfología, iba a hacer contactos para que me saliera trabajo en algún sitio. O sea, esto es no haberse enterado de nada. De verdad, ¿eh? No haberse enterado de nada, porque yo lo que reduje, o sea, yo para esta tarea de conseguir trabajo en alguna universidad europea a través de esta red, me concedí 6 meses. O sea, yo me dejé 6 meses en Bolonia y el resto de ello en otro sitio. Y yo no sabía cuál era el otro sitio. Y un día, en la Autónoma de Madrid, tomándome un café, está Carlos Piera por allí, y le estoy comentando esto, digo, pues no tengo yo muy claro. Me dice, ¿qué vas a hacer? Tal. Digo, pedirme la postdoc, pero no tengo muy claro qué hago. Y me dice, ¿a ti te gusta la película Los amantes del círculo polar? Y dijo, sí, sí que me gusta, ¿por qué? O sea, en plan, ¿y esto qué tiene que ver con el tema que nos ocupa? Eso ¿sabes? me estoy preguntando yo también. Efectivamente, máxima de relevancia y tal. Y dice, pues porque en el círculo polar, por encima del círculo polar, hay un sitio que se llama Tromsø, donde hará el fresco habitual en esas latitudes, ¿no? Pero hacen un tipo de lingüística que es
el tipo que haces tú, porque Carlos Piera había estado también de presidente de mi tribunal de tesis doctoral y se la había leído. Y entonces me dijo eso. Y yo dije, bueno, Tromso, dices, vale, cuando llego a mi casa, abro el ordenador, busco y, bueno, reconozco un par de nombres de gente que yo había leído artículos, reconozco el nombre de Svenonius y me doy cuenta, para que veas que todo conecta, esto podría haber sido una novela de... Madre mía, se me ha ido el nombre, de Paul Auster. Esto podría haber sido una novela de Paul Auster. Y veo que está una lingüista española, la que yo conozco, y que resulta que está casada con Klaus Abels, al que recordaremos del coloquio de Sí. gramática generativa del 2002 en Lisboa. Ujú. Y digo, ostras, pues vamos a probar. Le escribo a esta lingüista que se llama Luisa Martí y le digo, mira Luisa, ella se acordaba de mí porque de hecho ella es de Madrid, un poquito mayor que yo, pero tampoco hay tanta diferencia. Y le digo, ¿y tú crees que yo podría escribirle a estos y decirle? Te dice, sí, sí, espérate, que yo hablo con Peter, Svenonius. Y me dice, escríbele. Y le escribí a Peter Svenonius con mi tesis y le dije, mira, Peter, bueno, querido profesor Svenonius, no diría Peter, perdón. Querido profesor Svenonius. Y más o menos el mensaje era, tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí, que es lo importante. Aquí está mi tesis, si te parece bien, yo puedo pedir una cosa en España y me dan un dinerillo para poder irme allí 1 año y medio. No me tenéis que dar nada. Pasan 3 o 4 días, luego ya cuando conocí a Peter me explicó que fueron unos días que él dedicó a comprobar que yo no estaba loco, que no era un enfermo mental peligroso ni nada, y una vez comprobado que no lo era, no sé a quién le preguntaría porque perfectamente podía haber salido el resultado opuesto, me contestó diciendo que muy bien y me firmó. Y una vez firmado, pues ya fui para allá. Pero realmente simplemente es porque Carlos Piera me explicó que era un sitio en el que se hacía muy buena lingüística. ¿Y Y los, yo, los, y los 6 meses en Italia? pues fueron muy agradables y también estuvo muy bien. Lo que me pasó una vez que llegué a Noruega, que esta es la lotería, cuando me tocó la lotería, es que al pasar 2 o 3 meses y no más, o sea, yo llegué a Noruega en finales de enero del 2007. ¿Vale? O sea, acabé, me despedí de la Real Academia, me dijeron que querían que lo hiciera el 31 de diciembre y cuando llegué a Noruega, al pasar 3 o 4 meses, me dicen que estaban queriendo abrir un departamento de español. Y me dicen, ¿por qué no te presentas? Y digo yo, sí, hombre, me voy a presentar y venga Pero ya. que te presentes a qué exactamente. Pues se anunciaba una plaza que yo, por lo que entendía y se confirmaba, era de titularidad o cátedra. O sea, Madre era ya mía, una plaza total fija. nada. Claro, claro. Y entonces a mí me dicen eso. Yo había defendido la tesis 2 años y 3 meses antes o una cosa de ese estilo. Y yo dije, ¿pero tú de qué me hablas? Porque yo estaba acostumbrado a la mentalidad en España, que como Claro, sabemos es total. una O maratón sea, hay que ir en una la que, escalerita ahí trepando. bueno, una escalerita, no te dan escalerita, tú usas los Bueno, sí, dientes. a ver, una cuerda Los dientes y lisa. las uñas. Quien dice escalera, una cuerda lisa. Sí, 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 sí. Y entonces me dicen, no, 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 tú preséntate, preséntate. Y efectivamente anunciaron, bueno, ya habían contratado para el momento en el que me dan a mí la noticia, ya han contratado ya a 2 personas que tenían que empezar en el mes de agosto, ¿no? De ese año y cuando empezaron el mes de agosto y la universidad dijo, esto está bien, vamos a ampliar el departamento para que sean por lo menos 4, se anunció una plaza más de lengua y otra de literatura. Ujú. Me presenté a la de lengua y cuál no fue mi sorpresa cuando me la dieron. Y entonces me encontré con que para empezar, estaba ya en Italia, ¿no? O sea, yo me fui a Italia cuando ya habían presentado los papeles y todavía no se habían decidido. Y estando en Italia, me llega la carta diciendo que bueno, la carta, o sea, un correo Sí, electrónico sí, sí, con un sí. PDF diciéndome que me ofrecían la plaza porque había quedado el primero en el ranking Madre mía, Antonio, de qué barbaridad. titular. Y sí, 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 no, yo flipando y todo el mundo flipando, mi madre diciendo, bueno, voy a dejar de decirle a mis amigas que has fallecido, como vengo haciendo desde... Esto ya va bien. Y entonces pasó eso, o sea, directamente yo cuando me quise dar cuenta me encontré con que tenía una titularidad. Y al pasar un poquito de tiempo de aquello, bueno, en Noruega hay un sistema en el que una vez que tienes plaza fija, pues hay un plazo anual en el que tú puedes presentarte para que te suban de categoría, para que te hagan catedrático. Y el director del departamento, bueno, el director del centro, por decirlo así, la estructura en Noruega es un poquito distinta. Vamos a decir director del departamento por abreviar. Me vino a decir que por qué no me presentaba. Que él viendo las publicaciones que tenía a esa fecha pensaba que podía y a la universidad y al departamento le iba bien porque necesitas un porcentaje de Claro. catedráticos
para la calidad de los estudios, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, pues yo me presento, sí. Total, era mandar publicaciones y una carta de motivación y 3 chorradas, no, nada comparable al papeleo al que se someten en los países mediterráneos. Y me lo dieron. Y entonces me encontré con que en 2010 me habían hecho catedrático. Qué guay, O sea, qué fue guay. absolutamente... Pero aquí viene el porqué. O sea, ahora vamos con el porqué porque me parece que es lo interesante de la historia. O sea, más allá del rollo personal de... O sea, que es como si te cuento que me gusta la pizza con piña. Yo creo que aquí hay 2 cosas cruciales. Y la primera es que a mí me pasa esto porque el sistema en España es extraordinariamente competitivo y yo me estaba preparando para optar a una plaza en un sistema que es una merienda de negros. Y por lo tanto, cuando yo compito a nivel europeo en una universidad, que no nos engañemos, al estar en el Polo Norte, pues tampoco hay bofetadas para entrar. Bueno, en toda Noruega tampoco es que haya bofetadas para entrar. Pues claro, estoy preparado en un sistema caníbal, me presento en un sistema que más bien si peca de algo es de lo contrario. Y por supuesto que me dan la plaza enseguida, porque ven, bueno, es que este currículum es el equivalente. O sea que el sistema español es muy competitivo. Y la ventaja que tiene esto es que si uno va haciendo las cosas que más o menos por inercia le piden que haga, bueno, le piden que haga, que percibe que tiene que hacer por inercia, cuando vas fuera lo petas, por decirlo así. Esta es, o Claro. sea, la leyenda urbana es la contraria. Y lo digo por esto, porque la leyenda urbana es la contraria. La leyenda urbana es que la Universidad Española es una mierda y que lo bueno está fuera. Esa es la leyenda urbana. Que si te has ido fuera es que eres muy bueno y que donde están las cosas buenas es fuera. Es mentira. Habrá de todo, como de costumbre, pero yo la percepción que tengo es la contraria. Que el sistema español es muchísimo más estricto y pide muchísimo más de lo que están pidiendo los sistemas en otros muchos países. Desde luego en Noruega, sin ninguna duda. Y luego la segunda lección que derivo de esto es que yo conseguí el trabajo haciendo lo contrario de lo que me estaban pidiendo que hiciera. Hay una corriente de pensamiento en la Universidad Española que es que tienes que publicar muy poco en sitios muy buenos, esto que nos venden a veces como la excelencia, ¿no? Que es, dedique usted un año entero a sacar un solo paper en una revista Q1, si puede ser Natural Language o puede ser Linguistic Inquiry o algo así, y ya está. No publique usted en actas, no publique usted en revistas de ámbito nacional, no publique usted en español, no publique usted ese tipo de historias, ¿no? Bueno, yo conseguí la plaza por exactamente hacer todo eso que dicen no lo haga. Yo no tenía, evidentemente no hace falta ni que lo diga, pero lo voy a decir por si acaso, no tenía ningún Q1, yo no sabía lo que era un Q1. Yo no tenía ningún Linguistic Inquiry porque a fecha de hoy tampoco lo tengo. Creo que tenía un verba como joya de la corona. Y me parece que me habían aceptado ya un Probus como joya de la corona, ya en plan, uy, mira, que lo enmarco, pero no, no. Todo lo que yo tenía eran, bueno, actas de congreso, mucho artículo en español, y cuando el tribunal recibe eso, dices, ¿qué es lo que queremos? Queremos a alguien que no esté especializado en una sola cosa, sino que pueda dar clase de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto es un departamento de español y mañana me toca Claro. dar la fonología y pasado me toca dar la sociolingüística. Y esto es el tipo de plaza que están saliendo y está muy bien. No, O sí, sea, a mí desde me luego. encanta porque ya he comentado antes que a mí me gusta no tener que estar haciendo lo mismo todo el tiempo. O sea, si yo tengo que dar un consejo, en la medida en que mi consejo le importe a nadie, que probablemente es ninguna, pero si tengo que dar un consejo es eh, diversifícate. Si estás optando para tener al menos la salida, ¿no? Ya sabes que se dice que la carrera universitaria en España tiene 3 salidas, ¿no? Que es por tierra, por mar y por aire. Pues si vas a optar a una plaza en un departamento de español del extranjero, que habrás notado que el extranjero tiene más kilómetros cuadrados que España, siempre por definición, ¿no? Alguno más, sí. Si alguno más, y por lo tanto más universidades y más centros docentes y de investigación, esto es lo que están buscando. No están buscando a un experto en la asignación de caso partitivo que haya publicado 3 artículos, uno en Linguistic Inquiry, otro en Natural Language y otro en, pues no sé, Nature o donde publiquen, no sé. Están buscando a alguien que pues tenga por lo menos unos 15 o 20 articulitos, que haya un par de variación, que haya un par de gramática, que haya un par de, pues no sé, lo normal, o sea, lo que cuando uno va
a tomar una carrera de lengua extranjera en un país extranjero, pues le gustaría que le contaran. No le gustaría que le dieran un curso entero de la asignación de caso partitivo en los verbos psicológicos. Claro. Es que es fundamentalmente esto. En realidad es lógico, aunque... O sea, si lo piensas es lógico, porque vamos a Sí, ver. eso iba a decir, que es lógico, aunque no es lo que realmente... Es lo que te venden. Tienes que ser el mejor. O sea, te están vendiendo, tienes que ser el mejor. Pues es un muy buen consejo para todos los que nos han escuchado, y una muy buena recomendación para todo el que esté interesado en la carrera investigadora. Así que con esto vamos a cerrar. Muchas gracias, Antonio, por prestarte a estar aquí contándonos tu experiencia, y espero que podamos charlar en otra ocasión. Igualmente, Mario. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y otro día hablamos de lo que tú me digas. Estupendo, yo también me lo he pasado muy bien, así que quedamos en eso.